Capítulo 4. El anfiteatro del mundo. Anfiteatro Flavio, Roma. Verano del 192 después de Cristo. Pasaron junto al gran coloso que se alzaba al lado del anfiteatro Flavio. La nueva inscripción ya estaba en el pedestal y la cabeza de Cómodo, gigantesca, lucía imponente en lo alto de la ciclópea estatua. Julia, en medio del gentío, avanzaba junto a los pequeños Bastiano y Geta, rodeada por un grupo de fornidos esclavos que se afanaban en despejarle el camino. Llegaron a una de las más de 70 entradas que daban acceso al interior del enorme edificio ovalado. Calidio, el atriense, mostró la tablilla con los pases que indicaban el lugar que la mujer del gobernador de Panonia Superior y los niños tenían asignado para asistir al espectáculo. Los libertos que controlaban el acceso asintieron y, cruzando por el pasillo de pretorianos armados, el pequeño grupo entró en el anfiteatro. Empezó entonces el largo y lento ascenso por la vomitoria, la red de túneles que distribuía a los 50.000 espectadores por los diferentes niveles de las gradas del mastodóntico complejo de piedra, ladrillo y mármol. Si bien estaba casada con un senador y estos tenían reservado para ellos todo el primer piso de gradas, la cavea más próxima a la arena, Julia, como mujer, debía seguir ascendiendo. Solo las mujeres de la familia imperial podían acceder a un lugar tan cercano al espectáculo al sentarse junto al emperador mismo en el pulvinar, el majestuoso palco imperial, o las vestales, que también tenían reservado un puesto de privilegio junto a la arena, además de un acceso al recinto solo para ellos. El resto de mujeres, esposas de senadores, funcionarios, caballeros o ricos comerciantes, todas ellas debían seguir ascendiendo por las escaleras. En el segundo nivel, Julia y su comitiva se cruzaron con numerosos equites, la clase social que seguía a los patricios y senadores que se habían hecho con toda esta planta para ellos junto con importantes funcionarios del Estado. Luego venían el tercer y cuarto nivel, donde diferentes ciudadanos, siempre ordenados por su importancia económica y política, iban acomodándose en sus respectivas ubicaciones marcadas con líneas y numeradas sobre el mármol que recubría todas las gradas. Y pretorianos, centenares de ellos, por todas partes. Cómodo quería tenerlo todo perfectamente controlado y el anfiteatro Flavio estaba completamente militarizado. No podías doblar una esquina de aquella interminable serie de escaleras sin encontrarte de bruces con más y más soldados apostados en cada rincón, vigilando, mirando atentos, siempre serios, firmes y por encima de todo decididos a matar si el emperador así lo quería. Vamos, dijo Julia a los niños que parecían embelesados al ver a tantísimos soldados por todas partes. Para los pequeños que ascendían trotando junto a su madre, aquella era la primera mañana en el gran anfiteatro del mundo. Estaban emocionados. No era habitual que niños tan pequeños accedieran a ver los juegos, pero nada había estipulado sobre la edad mínima de acceso a las luchas de gladiadores o a un venatio. Una espectacular cacería de animales salvajes como la que había programado para aquella jornada. Tengo miedo, no te lleves a los niños. Hoy no, le había implorado su hermana Maesa antes de salir de casa, pero Julia se había mostrado tajante. Hoy más que ningún otro día he de estar en el anfiteatro, y los niños también. Si el emperador ve que tenemos miedo, sospechará de mí, de la familia entera, y no estaremos a salvo ninguno de nosotros, los niños tampoco. Y eso te incluye a ti, querida hermana, a Alexiano y a vuestra pequeña Soemias. Maesa sintió, incluso cambió de parecer. Quizá deberíamos ir nosotros también, se atrevió a sugerir, pero en un tono de pregunta. No, Soemias es apenas una bebé y tú estás embarazada. Eso me revelaste ayer, y eso te excusa. Además, mi presencia y la de mis hijos es suficiente muestra de lealtad al emperador por nuestra parte. Lo único que siento es no tenerte a mi lado para poder escabullirme un poco de las miradas y los comentarios de todas esas arpías. Maesa se permitió sonreír un poco ante el enfado de su hermana. ¿Te refieres a Salinatrix y a Mérula?, preguntó Maesa mencionando los nombres de las esposas de Claudio Albino y Persenio Nigro, los gobernadores de Britania y Siria respectivamente.
dos mujeres que, junto con otras esposas de senadores, menospreciaban siempre a Julia y a su hermana, al considerarlas extranjeras, no romanas, por haber nacido ambas en Oriente. Salinatrix es la peor. Es una víbora. Si se mordiera la lengua se envenenaría con su propio veneno. Pero no importa, iré de todos modos. Y allí terminó la conversación. Ahora Julia y los niños ascendían a la quinta planta del anfiteatro Flavio, donde encontraron más pretorianos vigilando el acceso al último nivel. Era aquel el lugar más alejado de la arena. Eso era cierto, pero también el único que se hallaba protegido por un techo permanente, pues la larga serie de columnas de la planta última del anfiteatro había permitido instalar un tejado en todo aquel nivel. Bajo él las mujeres estaban guarecidas del sol y las inclemencias del tiempo, mejor que el resto de espectadores del recinto, que dependían del sin gran velarium de tela se desplegaba o no desde sus 250 mástiles. Aquella jornada, por el momento, el gigantesco toldo permanecería plegado. El corpulento Calidio, junto con el resto de esclavos, se quedó en los pasillos. No tenían permitida la entrada a ninguno de los niveles. Julia inspiró hondo, cogió a sus hijos de la mano y cruzó por entre los pretorianos. Pronto sintió las miradas penetrantes y desprecio de las mujeres de muchos senadores. Lo único bueno era que, al apartarse ante su presencia, le facilitaban avanzar en busca de su lugar asignado para presenciar el espectáculo que había organizado el emperador Cómodo. ¿De qué hemos de tener miedo?, preguntó el pequeño Bassiano en voz baja a su madre, pues el niño tenía aún muy viva en la cabeza la conversación entre su madre y su tía Maesa antes de salir de casa. Habían hablado de tener miedo y el pequeño no comprendía por qué estaban las dos atemorizadas. Según había entendido, era por algo que podría ocurrir en aquel lugar, en el anfiteatro Flavio. Él miraba hacia abajo, a la arena, de donde le habían explicado que saldrían las fieras. Los animales estarían muy lejos, pero el pequeño Bassiano nada malo podía ocurrirles a tanta distancia. Su madre no respondió, se limitó a asirle la mano con más fuerza y el niño correctamente interpretó que aquella era una señal para que guardara silencio. Subsuelo del anfiteatro. El emperador Cómodo avanzaba veloz por el largo túnel que conectaba el Ludus Magnus, donde entrenaban los gladiadores, con el enorme anfiteatro de Roma. El jefe del pretorio seguía de cerca a Cómodo, casi a su lado, pero con cuidado de no ponerse nunca en paralelo, un gesto que, sin duda, el Augusto interpretaría como una falta de respeto, y de ahí a la muerte había un espacio muy pequeño que Quinto Emilio no quería recorrer. Había una puerta habilitada para la familia imperial en el óvalo del anfiteatro Flavio, pero a Cómodo le gustaba mucho más adentrarse en los gigantescos recintos por el mismo lugar por donde entraban los gladiadores. De hecho, le generaba enorme placer todo lo que tenía que ver con los juegos y las luchas de aquellos hombres, y era muy habitual que se prestara a combatir él mismo contra los gladiadores. Eso sí, en combates organizados, de modo que el emperador siempre tenía ventaja en la lucha. Y para esa misma jornada, después de la cacería matinal, tenía preparado un pequeño espectáculo. Pero todo a su debido tiempo. Su pasión por los gladiatorios había favorecido al rumor de que el propio emperador era hijo de una relación ilícita de Faustina, la mujer de Marco Aurelio, con un hermoso gladiador. ¿Era cierto? Cómodo no había hecho nada para refutar ese libelo, si es que en efecto era mentira. Llegaron al laberinto de los subterráneos del hipogeo y la serie de pasadizos que recorrían todo el subsuelo del anfiteatro Flavio. Cómodo no tenía dificultad en moverse por allí con rapidez. Por un lado, conocía aquellos túneles mejor que nadie, y, además, el camino hacia el pulvinar, hacia el gran palco imperial, era fácil de detectar. Solo había que seguir la larga hilera de pretorianos que formaban un interminable pasillo por el que el emperador avanzaba sonriente. De pronto se detuvo en seco y su faz se tornó muy seria. El jefe del pretorio frenó también la marcha y lo mismo hicieron los pretorianos que seguían a Quinto Emilio. ¿Lo has hecho?, preguntó Cómodo. Sí, respondió el jefe del pretorio.
Entonces todos estarán pensando en lo que voy a hacer esta mañana, añadió el emperador recuperando su sonrisa más siniestra. Así es, Augusto, nadie habla de otra cosa en la colonia como Diana, confirmó Quinto Emilio. Por Hércules, eso es magnífico. Y Comodo reemprendió la marcha y con él el resto de su comitiva militar. Pero el dueño de Roma tenía aún otra pregunta. Esta vez la formuló sin dejar de andar, sin tan siquiera volverse para mirar atrás. ¿Y tienes la lista? Quinto Emilio apretaba un pequeño papiro doblado entre los dedos de su mano izquierda, que llevaba extendida al lado de su cuerpo. La derecha, como siempre, que escoltaba al emperador, estaba en la empuñadura del grado. El jefe del pretorio tragó saliva antes de responder. La tengo, Augusto. Quinto nivel del anfiteatro Flavio. Julia se situó con los niños en el lugar que les correspondía. La joven esposa del gobernador de Panonia Superior observó con curiosidad al gran estandarte de color rojo intenso que resultaba muy llamativo en la columna que había junto a ellos. Se estaba preguntando por su significado cuando su hijo interrumpió sus pensamientos con una pregunta incisiva. ¿Por qué nos miran así? Con solo 3 años, Geta se limitaba a mirar extasiado hacia la arena, pero Bassiano era más sensible a su entorno y había advertido las miradas de asco de muchas de las mujeres que los rodeaban. Julia se volvió, olvidando por completo el extraño estandarte rojo ubicado tras ella, y miró en la misma dirección en la que observaba a su hijo, para descubrir las miradas altaneras de Malia Scantila, la mujer del senador Didio Juliano, de Mérula, la esposa de Pesenio Nigro, gobernador de Siria, o la de Salinatrix, la mujer de Claudio Albino, gobernador de Britania. Con buen criterio, Bassiano había preguntado en voz baja y su madre le respondió en el mismo tono. Nos desprecian, en particular a mí. Bassiano parecía confundido. Su madre era muy guapa y estaba casada con su padre, que era Septimio Severo, el poderoso gobernador de Panonia Superior. Puede que su padre no tuviera tanto dinero como Juliano, de quien todos decían que después del emperador era el hombre más rico del imperio. Pero como gobernador de Panonia Superior, su padre tenía 3 legiones a su mando, como Nigro o como Albino. En otras palabras, estaba a su mismo nivel. No lo entiendo, madre. Julia tardó unos instantes en responder, pero pronto concluyó que, aunque su hijo fuera pequeño, más valía que fuese consciente, conociendo exactamente cuáles eran las circunstancias de la vida real. Es porque yo no soy romana de nacimiento, sino siria. Vengo de Oriente, y en Roma siempre han desconfiado de las mujeres venidas de lugares lejanos. Piensan que todos somos como Cleopatra, la amante de Julio César y Marco Antonio, o como Berenice, a la que tanto amó el emperador Tito. No me parece bien que te miren así, madre, se lamentó el niño enfurruñado, algo abatido, contemplando el suelo. Su madre se agachó, puso las yemas de los dedos de la mano derecha en su barbilla y se levantó con suavidad para que el niño la mirara directamente a los ojos. Sienten temor, además, hijo mío, porque tú y yo somos descendientes de una larga dinastía de reyes que lleva siglos gobernando mi ciudad natal, Emesa, desde los tiempos de Samsigerano, que fue amigo leal del romano Pompeyo el Grande. Luego vino Jamblico, que supo ganarse el afecto del divino Julio César. Después vendría Jámblico II y a continuación Samsigerano II. Tras él vino... Julia cayó a la espera de que su hijo contemplara la frase. Soemo, que reinó en Emesa en el tiempo de Claudio, Nerón y Vespasiano. Fue el último rey de Mesa, y mi pequeña prima lleva el nombre de Soemias en su honor. Muy bien, hijo. Así fue. En aquel tiempo, Emesa pasó a formar parte del Imperio Romano como una región importante de la provincia de Siria. Pero nuestros antepasados de sangre real siguieron ejerciendo el sagrado sacerdocio del todopoderoso Dios del Sol, el Gabal. Julio Bassiano, mi padre,
a quien tanto tú como yo debemos el nombre que llevamos, fue el último gran sacerdote del dios Sol de Mesa, un linaje de reyes. A todo esto hay que añadir que tu padre, además, es uno de los 3 gobernadores de Roma más importantes. Así que cuando nos miren mal, piensa que es solo la rabia y la envidia lo que late en sus corazones oscuros. Y te prometo, Baciano, que llegará el día en que nadie se atreva a mirarte, a ti o a tu madre, o a nadie de nuestra estirpe de ese modo. Eso, hijo mío, cambiará. La última frase la masculló entre dientes como si no se la dijera a su hijo, como si la pronunciara solo para ella misma. La seguridad total con la que Julia le habló hizo que el niño sonriera de inmediato. Se dio la vuelta y, como su hermano pequeño, se puso a mirar hacia la arena a la espera de que apareciesen las fieras o el emperador mismo. ¿Qué sería primero? Los recelos y envidias de los adultos se habían borrado de su mente. Julia Domina se irguió despacio y repitió en voz baja: llegará el día. El griterío de la plebe resonó entonces en sus oídos. Comodo acababa de llegar. Palco imperial del anfiteatro Flavio. El emperador apareció en la gran tribuna de la familia imperial. Marcia, su amante, estaba ya allí, esperando, pero él no se dirigió a ella, sino que se ubicó en el centro del gran palco y levantó los brazos con el fin de enardecer más aún a la plebe, y que siguiera aclamándolo mientras Eclecto, el chambelán del emperador, declamaba en voz alta, a pleno pulmón, el nombre completo y los títulos del Augusto. Imperator Caesar Augustus Amazoninus Lucius Aelius Aurelius Commodus Pius Felix Sarmaticus Germanicus Maximus Britannicus Invictus Hércules Romanus Exuperatorius Pontifex Maximus Tribunicae Potestais 18 Imperator 8 Cónsul 7 Pater Patriae. Las trompetas sonaron desde todos los ángulos del anfiteatro y el público calló. Todos fijaron la mirada en la arena, expectantes en el palco. Comodo contenía los brazos en alto y de pronto los bajó de golpe. Súbitamente se abrieron las 32 trampillas que había repartidas por la arena y emergieron a la explanada mortal 32 fieras, una docena de leones, varios tigres, 2 leopardos, avestruces y un gigantesco oso. Habían distribuido por la arena decenas de árboles simulando lo que los romanos entendían que era una buena representación de África. El oso era una nota de color en aquella supuesta silva. Los diseñadores del evento no eran muy puntillosos con la exactitud a la hora de recrear otros mundos. Tampoco el público era exigente con ese aspecto. La plebe solo anhelaba el espectáculo, y eso, con Comodo, lo tenían asegurado. A veces algo más que espectáculo. ¿Dónde estaban los límites entre la vida real y la recreada en la arena? El emperador se situó al borde mismo del palco imperial, donde se había instalado un puente levadizo que rápidamente bajaron varios pretorianos. Cómodo cruzó el puente, que le dio acceso a un largo muro construido en el centro de la arena. De hecho, había 2 muros que se cruzaban en el centro del óvalo, de modo que la arena quedaba dividida en 4 secciones. Cómodo podía moverse ahora por lo alto de estos muros y matar a placer a todas las fieras que se le antojara durante horas, con la tranquilidad de saberse a salvo de sus garras y fauces. ¡Lanza!, reclamó el emperador, y Quinto Emilio le proporcionó un pilón militar. Cómodo la cogió con la mano izquierda, pues era zurdo, tal como rezaba la inscripción del nuevo coloso que había reemplazado al de Nerón. Sí, Cómodo siempre usaba la mano y el brazo izquierdo si se jactaba de ello. Arrojó el arma con rapidez y fina puntería contra uno de los leones, que rugió enfurecido cuando la lanza lo atravesó de muerte en un costado. El emperador levantó las manos y la plebe le aclamó con vítores que le agradaron. ¡Hércules! ¡Hércules! La operación se repitió con el resto de leones, leopardos y tigres.
De momento, Cómodo dejaba para más tarde las avestruces africanas y el gran oso salvaje hispano. ¡Más fieras!, exclamó. Quinto Emilio miró hacia sus tribunos y estos hicieron señales para que se informaran a los más de 500 esclavos y libertos que manipulaban los ascensores del subsuelo del anfiteatro de que debían tirar de las poleas para subir a la arena más animales. Muchos más, sin descanso, hasta nueva orden. Normalmente 250 operarios estaban para manejar todos los ascensores, tirar de las poleas y abrir y cerrar jaulas por los túneles del hipogeo. Pero aquella mañana, Quinto Emilio, conocedor de que Cómodo se había quejado de que en la última cacería hubo, a su parecer, cierta lentitud a la hora de sacar nuevas fieras, había ordenado que se duplicara el número de esclavos dedicados a esta tarea. Allí, Augusto, indicó el jefe del pretorio señalando la trampilla por la que estaba apareciendo un nuevo animal, una leona. Dadme mi arco, gritó Cómodo emocionado. Quinto Emilio miró a uno de los pretorianos que lo acompañaban. El arco del emperador, rápido. El soldado se lo entregó y el jefe del pretorio, con aire preocupado, lo pasó a su vez al emperador. Hasta ese instante, Quinto Emilio había albergado la esperanza de que el emperador se hubiera olvidado del arco. Primer nivel del anfiteatro. En el podium, las gradas de las primeras filas del anfiteatro reservadas a los patres conscripti, el senador Pertinax miraba inquieto a un lado y a otro. De pronto vio algo que lo sorprendió y que le preocupó aún más. El veterano Claudio Pompeyano, que nunca asistía a los juegos gladiatorios, entraba en las gradas senatorias, escoltado por media docena de pretorianos. Cómodo siempre quería que todos los senadores asistieran a sus exhibiciones, ya fueran de caza o de lucha, pero hasta la fecha el viejo Claudio Pompeyano, en razón a su edad y su no muy buena salud, o supuesta no buena salud, había conseguido eludir estas obligaciones, de la misma forma que había evitado asistir a la mayor parte de las estrambóticas reuniones del Senado, como la última del Teatro Marcelo. Eso sí, para mostrar su respeto y lealtad al emperador, enviaba siempre a su hijo Aurelio, de modo que el Augusto no pudiera percibir el más mínimo asomo de desprecio por su parte. Y, sin embargo, aquella mañana el propio Claudio Pompeyano asistía a la venatio del emperador. «Mira quién ha venido», dijo Pertinax a Dion Casio, que como casi siempre lo acompañaba en las gradas junto con Sulpiciano y los hijos de uno y de otro, los jóvenes Elvio y Titio. «No presagia nada bueno», respondió Dion Casio con su tono habitual de premonición nefasta en aquellos tiempos de locura del emperador, cuando pensar en lo peor era, casi siempre, acertar. Pertinax esperó a que Pompeyano saludara a su hijo Aurelio y que se acomodara antes de levantarse y acercarse a hablar con él. «Los dioses nos regalan hoy tu compañía, aunque no sé si eso ha de ser interpretado como buena noticia». Claudio Pompeyano respondió también en voz baja, pues los pretorianos que los habían escoltado no le quitaban el ojo. «No he tenido mucha opción esta vez. El emperador Cómodo envió a la guardia de palacio para hacerme ver que mi presencia hoy en el anfiteatro Flavio era especialmente requerida». Pertinax asintió. Elvio, su hijo, se levantó y le cedió al recién llegado el sitio junto a su padre. Pompeyano aceptó el ofrecimiento y se acomodó junto a su viejo amigo. «Sí, es raro que después de tanto tiempo haya insistido en que sea hoy precisamente cuando vengas». «Veo menos gente de lo habitual. Se ve que el emperador no tiene suficientes guardias para traer uno a los diferentes miembros de la clase ecuestre y la plebe de Roma. Y si es cierto el rumor que corre por la ciudad, yo tampoco habría venido hoy, de haber podido evitarlo. Ni mi mujer ni mi hijo estarían aquí». «¿Cuál es el rumor?», preguntó Elvio, el hijo del
de Pertinax, que permanecía de pie junto a ellos. Como Pompeyano lo miró con aire de sorpresa, el joven se sintió obligado a añadir una explicación para justificar su desconocimiento. He estado en Miceno, con la flota, estas últimas semanas y he regresado esta misma mañana. No estoy al tanto de los últimos comentarios de Tabra. Es cierto, afirmó su padre. Verás, hijo, como todos conocemos al Augusto Cómodo, se identifica con Hércules y lleva tiempo recreando los diferentes trabajos del dios, como si él mismo fuera la personificación de Hércules entre nosotros. Pues bien, se cuenta por las calles de Roma que hoy es el día en que el Augusto va a emular a Hércules en su sexto trabajo. Elvio frunció el ceño intentando recordar cuál fue el sexto. Pero hacía mucho tiempo, años, de las clases de su viejo Paedagogus griego. Estaba lo del león de Nemea y una hidra, pero no era capaz de recordar el resto de tareas que el dios tuvo asignadas. Pertinax miró a Claudio Pompeyano, a Dion Casio y a su suegro, Tito Flavio Sulpiciano, y se sintió obligado a disculparse. Las nuevas generaciones parecen ir olvidando a nuestros dioses. Con tanto cristiano y tanto judío, me pregunto si alguna vez Roma se olvidará por completo de dónde venimos todos. Dion Casio asintió. Lo que decía Pertinax tenía profundidad e iba más allá de una mera crítica al olvido de su hijo sobre los trabajos de Hércules. Y, sin embargo, el peligro inminente que representaba la locura de Cómodo le hizo hablar para que el joven entendiera bien a qué se enfrentaban todos aquel día. El sexto trabajo fue el de matar los pájaros del lago Estínfalo. Así es. Lo que no entiendo es eso de disparar al público. En Roma, hijo, eso es lo que se cuenta. El tema del que habla todo el mundo, que el emperador va a disparar a las gradas como si fuera Hércules cazando pájaros. Lo cual es una forma torpe de imitar a Hércules, porque los pájaros vuelan en lo alto y hasta allí no podría llegar nunca el Augusto Cómodo. Y de súbito, Pertinax cayó al tiempo que alzaba la mirada hacia la Suma Pavia, el anfiteatro de Flavio. Fue el viejo Claudio Pompeyano que lo imitó clavando los ojos en la última grada del anfiteatro, el que completó sus pensamientos con palabras precisas. A no ser que el emperador vaya a disparar hacia lo más alto, casi hacia el cielo, pero dentro de este recinto y en lo más alto del anfiteatro están nuestras mujeres. Nuestras mujeres. Sobre el muro que cruza la arena del anfiteatro Flavio. Allí, Augusto, exclamó Quinto Emilio señalando a un tigre que estaba cercano a la posición del emperador. Cómodo se giró rápidamente y disparó una flecha. El dardo voló certero y se clavó en la frente misma del animal. La fiera lanzó un rugido salvaje y el público bramó con fuerza. El emperador viró a las gradas. No están llenas, Quinto. Tranquilo, que las gradas no están llenas es muestra de que has hecho bien tu trabajo extendiendo el rumor sobre mi representación de hoy. Tienen miedo de que dispare contra ellos. El miedo ha podido con la curiosidad. Toma nota de ello, Quinto. El miedo siempre es más fuerte. El jefe del pretorio asintió con el ceño fruncido. ¿Era aquello una nueva amenaza contra él? No lo tenía claro. Quinto nivel del anfiteatro. Madre, ¿es cierto lo que dice la gente? ¿Qué dice la gente? Todos dicen que el emperador quizá dispare flechas hacia el público. Lo dicen por todas partes, en voz baja, pero lo dicen. El emperador se considera un nuevo Hércules en la tierra, y Hércules se realizó varios trabajos heroicos por petición de los dioses. ¿Recuerdas cuántos fueron estos trabajos, hijo? 12, madre. Muy bien, ¿recuerdas cuáles fueron? Matar al león de Nemea, dar muerte a la hidra de Lerna, capturar a la cierva de Cerinea, capturar al jabalí de Erimanto, limpiar los establos de Augías, matar a los pájaros del lago Estínfalo, capturar al toro de Creta, robar las yeguas Diomedes, arrebatar el cinturón de Hipólita, conseguir todo el ganado de Gerión,
robar las manzanas del jardín de las Hespérides y capturar al can Cerbero sacándolo del inframundo. Muy bien, hoy el emperador quiere recrear el sexto trabajo. ¿Matar a los pájaros venenosos y asesinos del hombre del lago Estínfalo? Ese es el sexto trabajo. Exacto. Pero no hay pájaros en el cielo, de ningún tipo. Los pájaros, hijo, somos nosotros. Lo que no sé si es el emperador se atreverá a tanto. Sobre el muro de la arena del anfiteatro Flavio. El emperador había herido a 2 fieras más. Esta vez había disparado a sus costados. Le gustaba ver cómo se retorcían de dolor mientras agonizaban. El oso de Hispania lo reservaba para el final, un capricho con el que cerrar el venatio. ¿Tienes la lista, Quinto? Sí, Augusto. Bien, ¿cuál es el primer nombre? La lista, dijo el jefe del pretorio volviéndose hacia un centurión que estaba a su espalda y sostenía un papiro enrollado en la mano que el propio Quinto le había entregado hacía un rato. El oficial era el mismo que había vigilado los movimientos de varias personas la noche del incendio de hacía unos meses. Un oficial pretoriano que estuvo destinado aquella noche infausta en la puerta trigemina. Estoy esperando, Quinto, y sabes que no me gusta esperar. El jefe del pretorio desenrolló el papiro con rapidez y leyó en silencio. Para sí, el primer nombre de la lista de sospechosos de traición no era un hombre, era una mujer. Se pasó el dorso de la mano izquierda por debajo de la barbilla, que resumaba sudor. Quizá todo esto, Augusto, no sea buena idea. No te he preguntado tu opinión. Esto podía provocar una rebelión, una guerra civil. Cómo inspiró profundamente, la dio la cabeza hacia un lado y hacia el otro como si hiciera estiramientos con el cuello. Le dolía un poco de apuntar siempre con el arco hacia arriba. Disparar ahora hacia lo alto les vendría bien a sus músculos algo entumecidos. Señaló entonces a un joven esclavo semidesnudo que estaba detrás de la guardia. Tú, empieza a danzar. El esclavo no tenía ni el valor ni las ganas de contravenir al emperador, que parecía tener al jefe del pretorio, y de inmediato inició un extraño baile sobre el muro del anfiteatro. En la peculiar danza se acompañaba por 2 grandes crótalos de oro que hacía chocar entre las manos a modo de grandes castañuelas, de forma que hacía un enorme ruido rítmico acompasado. Cómodo fijó los ojos de nuevo en el jefe del pretorio. Es la última vez que te lo pido. Dime el primer nombre de la lista. Quinto nivel del anfiteatro. ¿Qué hace ese esclavo, madre? Simula la danza que Hércules hizo junto al lago Estínfalo con crótalos de oro, cuyo ruido hizo que los pájaros alzaran el vuelo para así quedar a tiro de su arco. Pero nosotros, madre, ¿no podemos volar? No, no podemos. Sobre el muro de la arena. Quinto Emilio volvió a mirar el papiro como si tuviera la esperanza de haber leído mal, pero el nombre que encabezaba la lista seguía siendo el mismo. No podía negarse más, sentía la ira de Comodo creciendo frente a él, contra él. Julia Domina. ¿Julia Domina? No sé por qué no me sorprendo. Demasiado hermosa e inteligente a la vez. No deberían existir mujeres así nunca. Mira a Marcia, mi amante. Bella pero simple. ¿De qué es sospechosa Julia Domina? Quinto Emilio leyó entonces el cargo que los Frumentari, la policía secreta, había especificado bajo su nombre. Intentó salir de la ciudad a la noche del incendio. Entiendo. Su reunión con su esposo, el gobernador de Panonia Superior, habría permitido que éste quizá osara levantar contra mí sus 3 legiones. ¿No fuiste tú, Quinto, el que me sugirió el nombre de Septimio Severo como gobernador de esa provincia? Sí, Augusto, porque Septimio es un hombre leal al imperio y un buen militar, y necesitamos buenos mandos en la frontera del Danubio. Las tribus del norte siguen agitadas pese a las victorias del divino Marco Aurelio, padre del emperador y del propio emperador estos últimos años. Quizá Julia solo buscaba refugio de las llamas para ella y sus hijos. Quizá no pretendiera huir, matarla por una sospecha,
Augusto, sin ni siquiera escucharla, si puede provocar la rebelión de su esposo. ¿Tú crees? Yo no creo que Septimio Severio se atreva a rebelarse aunque matemos a su esposa. Esto es, si retenemos a sus hijos con vida. Pero Augusto, el gobernador, está muy enamorado de su esposa, todo el mundo sabe eso. Su rencor será infinito. Por eso lo relevaremos de su cargo. Por Hércules, no la veo, ¿dónde está? Allí, Augusto, hemos puesto un estandarte rojo en la columna junto a la que está Julia Domina con sus hijos. Es cierto, bien pensado. Quinto, ahí tenemos un buen centurión. ¿Cuál es tu nombre oficial? Marcelo. Además de ser pretoriano, ¿trabajas para el Flumentari de Aquilio? Sí, Augusto. Marcelo es un buen centurión, Quinto, y un buen informador. Madre, el emperador apunta hacia nosotros. Julia Domina miró un instante el estandarte rojo que ondeaba junto a la columna que tenían tras ellos y comprendió ahora por qué estaba allí. No os mováis. Los niños se quedaron petrificados, pero por detrás las mujeres que estaban próximas a Julio daban rápidos pasos alejándose de ella y sus hijos. La joven esposa del gobernador de Panonia Superior miró a ambos lados y confirmó que la habían dejado sola con los niños. Alrededor de ellos solo había ahora piedras vacías. Julia paseó los ojos velozmente por los rostros de las otras mujeres. En la mayoría leyó terror, pero en la faz de Salinatrix, la esposa del gobernador Clodio Albino de Britania, pudo detectar el vinagre agrio de una sonrisa sutil. Julia se grabó aquella sonrisa como si se la hubiera estampado en la memoria con un hierro ardiente. Pero ahora tenía otras preocupaciones, otras urgencias. No os mováis, repitió mientras hacía con fuerza las pequeñas manos de sus hijos. Miró entonces hacia el muro de la arena desde donde el emperador apuntaba directamente hacia ella. Todos sabían de la destreza de Cómodo con el arco. El emperador acababa de demostrarlo cercenando los cuellos de grandes avestruces en movimiento con las afiladas puntas de sus dardos. La gente había disfrutado enormemente viendo cómo los animales, aún decapitados, seguían corriendo durante más de un centenar de pasos. Julia, sin embargo, ni siquiera se movía. Parecía una hermosa estatua de Venus que, como tantas otras, decoraba el anfiteatro. Parpadeó una vez, dos. Cómodo no podía estar tan trastornado. O sí, pero no era un tonto. Septimio nunca se lo perdonaría. Nunca. El emperador no podía permitirse una rebelión de 3 legiones. ¿O eso en su locura le daba igual al Augusto? En el torbellino de su mente lo vio con nitidez. El emperador soltó la flecha de su mano izquierda y ésta empezó un vuelo mortal hacia lo alto en busca de su corazón. 5. El gobernador. Frontera danubiana del Imperio Romano, Carnuntum. Hoy día es entre las poblaciones de Petronell y Bad Deutsch-Altenburg, unos 45 kilómetros al este de la actual Viena, junto al Danubio. Panonia Superior, verano del 192 después de Cristo. Fabio Silón entró en el Praetorium, llevaba el uniforme de las patrullas que vigilaban a lo largo del gran río. No había nada relevante que reseñar, pero el gobernador había insistido en que quería saber de primera mano cada día lo que los jinetes de la caballería de las legiones habían visto al norte del Danubio. De modo que ahí estaba Silón, frente a la mesa tras la que el gobernador Septimio Severo miraba una copa de vino que acababa de servirle un esclavo. Fabio Silón llevaba suficiente tiempo con Severo como para saber cuándo el gobernador estaba meditando. El tribuno intuía que había algo que importunaba a su superior, pero no podía discernir bien de qué se trataba. Inteligente, guardó silencio. Hoy hace 8 años, Fabio, dijo Septimio Severo al cabo de un rato. Silón, confuso, optó por continuar callado. Hoy hace 8 años desde que conocí a Julia, a mi esposa, aclaró el gobernador y miró al tribuno, que permanecía en pie frente a la mesa.
que te sirvan vino y bebe conmigo. El mismo esclavo trajo de nuevo la jarra de licor y escarneció con generosidad el líquido en otra copa que había en la mesa y que Septimio había señalado. Tras esto desapareció y dejó a los dos hombres solos. Es la primera vez desde mi boda que paso este día sin Julia, y me resulta extraño. Por Júpiter, quiero beber con alguien leal como tú por la salud de mi esposa. ¿Me acompañarás? Es un honor, gobernador. Los dos militares bebieron y como Fabio vio que Severo vaciaba todo el contenido en un largo trago, el tribuno lo imitó. Ambos dejaron las copas sobre la mesa. La conocí hace 8 años. Yo era entonces legado de la Legión 4, Psíquica, en Seugma, en los confines orientales del imperio. Estaba inspeccionando todas las guarniciones próximas al gran puente sobre el Éufrates y recalé con mi escolta en Emesa, una ciudad hermosa. Allí me recibió el líder local, un tal Julio Baciano, aristócrata y sacerdote principal del dios Sol el Gabal, lo llamaba, al que adoran en aquella región. Un hombre afable e inteligente que mantenía como sus antepasados muy buenas relaciones con Roma. Emesa, de hecho, ha sido ciudad aliada del imperio durante generaciones, y eso sin duda ha ayudado a su enriquecimiento. Departí con aquel hombre largo y tendido, y luego, en la comida, vinieron sus hijas, Julia y Maesa. Eran apenas unas adolescentes. Julia tenía los 14 años recién cumplidos, pero ambas eran hermosas. Julia además tenía una mirada penetrante e incisiva que daba la impresión de desnudarlo a uno, como si fuese capaz de leer pensamientos de otras personas. Veo que sonríes. No, perdón, gobernador, no. Sé que es peculiar lo que cuento. Quizá ya, sin saberlo, me había enamorado. Yo era hombre casado entonces, así que intenté no fijarme mucho en aquella joven. Pero al atardecer, paseando por el jardín de plantas y flores de la residencia de Baciano, me encontré con la muchacha, que también caminaba sola por el hermoso patio. Le dije que me parecía un lugar bello aquel en el que vivían. Ella me respondió que Mesa era la ciudad más hermosa del mundo. Le repliqué que debería esperar a ver Roma un día. Luego hablamos de cosas triviales hasta que al fin, no sé por qué, le pregunté si su padre tenía ya buscado un marido para ella. No pensaba yo en aquel instante en mí como futuro pretendiente. Como te he dicho, yo estaba casado con Pasia Marciana y no tenía motivo alguno para que el divorcio ni estaba en descontento. Pese a que, eso es cierto, Paxia no me había dado hijo alguno. Hasta el día de su muerte siempre fue una buena esposa. La pregunta que hice a la joven siria era por pura curiosidad, como si sintiera un interés casi paternal en el bienestar de una muchacha. Su respuesta fue curiosa y nunca la olvidaré. El gobernador calló un momento y se sirvió él mismo de la jarra de vino que el esclavo había dejado en la mesa. También escanció licor de Baco para Silón. ¿Qué dijo su actual esposa aquel día, gobernador? Inquirió el tribuno. A esas alturas de la conversación parecía evidente que Severo esperaba que se le formulase la pregunta. El gobernador retomó su relato. La muchacha me dijo que todo el aplomo de una diosa de la Ilíada, que ella era descendiente de reyes y que los astrólogos habían predicho que solo se casaría con un rey, porque ella misma estaba destinada a gobernar. Eso me dijo. Pues Silón guardó silencio, pero sabía que el gobernador era muy dado a consultar a astrólogos y adivinos y comprendía que aquellas palabras de la joven Julia debieron causarle un gran impacto. Entonces no hice comentario alguno al respecto y nos despedimos. Regresé con la Legión 4 y luego retomé a Roma y por último a Lugdunum, pues ese fue mi nuevo destino en la Galia. Allí Paxia tristemente enfermó. Más allá de no tener hijos, sentíamos un afecto mutuo el uno por el otro y lamenté mucho su pérdida. Al cabo de unos meses pasó el dolor y cumplido el luto que mi esposa merecía, empecé a reflexionar sobre mi vida. Me vi cerca de los 40 años, sin mujer ni hijos, y pensé seriamente en volver a contraer matrimonio. Había numerosas hijas de senadores, jóvenes y hermosas con las que se podría haber acordado un enlace beneficioso para ambas partes.
pero cuando me acostaba y cerraba los ojos cada noche siempre volvía a mi mente la bella y resplandeciente faz de aquella muchacha siria. Habían pasado 2 años desde nuestro encuentro y lo más probable es que aquella joven ya estuviera comprometida o casada. Pero pese a lo errático que pudiera parecer mi comportamiento, envié una carta con una propuesta seria y formal de matrimonio a Julio Baciano, de quien sabía que seguía ejerciendo como líder local en Nemesa. Luego, nervioso como un niño a la espera de ese regalo que tanto anhela, pero que no sabe si conseguirá nunca, me dediqué a aguardar una respuesta y cada día se me hacía eterno. A las pocas semanas llegó al fin. La muchacha seguía sin compromiso y Baciano, su padre, aceptaba mi petición. Julia se casaría conmigo. Fui tan feliz. Por Castor y Pollux y todos los dioses me sentí tan inmensamente afortunado. Y así me he sentido cada día que he pasado con Julia. Entonces vino esta separación impuesta por el emperador. El Augusto Comodo lo exige a los 3 gobernadores con 3 legiones a su mando, comentó Silón como intentando hacer ver que no era nada personal del emperador contra el gobernador de Panonia Superior. Lo sé, pero cada día que paso sin ella duele. Es casi como un día perdido en la vida. Supongo que sigo muy enamorado de mi esposa. No todos los casados pueden decir lo mismo a los 8 años de haberse conocido. No, supongo que no. Temo por ella, Fabio. Julia es una mujer muy valiente, demasiado valiente. No veo cómo eso puede ser algo malo, gobernador. Fabio, Julia está ahora en Roma. En Roma la gobierna el Augusto Comodo. Y bajo el mando de Comodo no hay lugar para valientes, sino para los más sumisos. Y temo que Julia no sepa verlo. Sí, no sé exactamente por qué, pero no, me inquieta mucho que algo terrible pueda pasarle a mi esposa. No dijeron nada más. Fabio compartió una nueva copa de vino con el gobernador, y como éste no preguntó por los informes de la frontera, el tribuno salió del Praetorium sin hacer referencia alguna a los mismos. De algún modo ya no parecían relevantes.